A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos. Gracias porque nos llegan sus mensajes, ¿no?, de agradecimiento, también sus comentarios. Le queremos recordar que estamos en una etapa crucial, ¿no?, importante, en la que ustedes tienen que estar atentos a todo lo que se viene. Porque lo que se viene va a servir para predicar un poquito más y a mayor escala y a gran escala el Evangelio. Ustedes se dan cuenta que a medida que va pasando el tiempo, la inteligencia humana, podríamos decir, va creciendo. Todo se hace cada vez más sencillo, pero a la vez cada vez más complejo. Sencillo en que tenemos la información cada vez más a la mano, pero complejo porque a veces es difícil saber cuál es buena información, cuál es mala información. Es por eso que tenemos que entender algo y tener en cuenta algo que es muy importante. En primer lugar, estamos en el medio de un conflicto. Y justo de eso quiero hablar y compartir en este momento con ustedes. Tenemos que investigar la palabra de Dios para determinar qué es lo que Dios quiere, pero sobre todo también qué es lo que Satanás está intentando desde que Adán y Eva cayeron. Por eso tenemos que ir al libro de Efesios. Primero vamos a leer el primer versículo que vamos a compartir, es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, que dicen lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y acá tenemos un mensaje muy particular, y si empezamos a leer detenidamente tenemos que entender algo importante. Estamos en medio de un conflicto y eso no hay dudas. Pablo lo toma como si fuera una guerra, ¿no? Y fíjense que dice, fortaleceos en el Señor y de su fuerza. Muchas veces nosotros creemos que con nuestras fuerzas podemos ser suficientes. O también creemos que tenemos la suficiente capacidad para poder abordar los problemas sin la ayuda de nadie y que vamos a salir victoriosos. Eso es una de las principales, podríamos decir, influencias que Satanás, pensamientos que Satanás trae a nuestra mente para que perdamos. Saben, no es con nuestra fuerza. En Zacarías, por ejemplo, encontramos un versículo en Zacarías 4:6, dice, no con ejército ni con espada, dice el Señor, sino con mi espíritu. Fíjense que está invitándonos a entender de que en medio de este conflicto, que no es contra tu hermano, no es contra tu vecino, no es contra tu pariente cercano, sino es contra huestes del mal, dice, ¿no? ¿Saben? Pablo nos está invitando a primero reposar en el Señor y sacar de Él la fuerza necesaria. El primer punto que vamos a destacar es que si quisiéramos hacer con nuestras fuerzas, estaríamos perdidos. Luchar contra Satanás con nuestras propias armas, lo único que nos traería es más destrucción y dolor. Por eso Dios nos está invitando a que tomemos su armadura. Pablo dice, vistámonos de toda armadura del Señor. Y saben, Pablo tenía un conocimiento muy cercano con lo que era la armadura, por ejemplo, en esa época de los soldados romanos. Él estuvo varios años encadenado a uno, estuvo cautivo. Pero esa es la armadura que Pablo quiere que nos pongamos. No, fíjense que dice que vistamos no de la armadura que es de Dios. Es Él quien proporciona cada parte que la compone, podríamos decir. Así que no es momento de dudar o de titubear, es momento de vestirnos, tomar esa armadura y luchar la batalla. Pero lucharla valientemente. Esto me hace acordar, por ejemplo, a cuando, ¿no se acuerdan ustedes cuando David iba a enfrentar a Goliat? ¿Qué era lo único que tenía David en la mano? Una honda y piedras, no había más nada. Y Saúl le dijo, no vas a ir sin armadura. Te voy a prestar la mía, le dijo Saúl, ¿no? Entonces David se puso su armadura, la armadura de Saúl, y resulta que le quedaba grande por todos lados.
al final estaba más incómodo que sin pelear sin nada. Entonces dijo, no, mejor no, porque esto me va a hacer perder en vez de ganar, ¿no? ¿Saben? Cuando nosotros queremos luchar con nuestras propias armaduras o con las armaduras de otros, es difícil vencer. La clave para poder avanzar, ¿sí? La clave para poder seguir adelante, es vestirnos de la armadura que el Señor os ofrece. Y saben, el diablo siempre va a atacar buscando nuestras debilidades. Claro que sí, un general, un soldado que pelea, sabe que el mejor lugar para atacar es donde o no está bien puesta la armadura o la parte más débil de la armadura. Y Satanás es así. Pero en medio de esta guerra, nosotros estamos en medio, podríamos decir, de una guerra invisible. ¿Saben? Es más fácil defenderse de un enemigo declarado que uno que actúa con astucia. De uno que empieza a incitar nuestro pensamiento y de a poco nos quiere convencer. Y Satanás puso toda su astucia, por ejemplo, cuando estuvo Jesús en la tierra. Pero sin embargo, con Jesús no pudo, porque Él era el Hijo de Dios. Y ese mismo poder que Él utilizó para defenderse de Satanás es el que tenemos hoy, el escrito está. Fíjense que Pablo habla de que tenemos una pelea no contra sangre ni carne. Pero ¿contra quién es esta pelea? Miren, en la misma carta vamos a leer 2 versículos, podríamos leer muchos más, pero solamente vamos a leer 2 para que nos haga entender y ampliar un poquito más el panorama. El primero está en el capítulo 1, el versículo 21, que dice lo siguiente: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 3:10 de Efesios dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Saben, las fuerzas satánicas están en orden de batalla. Hay una constante rebelión contra Dios y sus hijos. Es ese dragón que se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra su descendencia. Tenemos que entender que el conflicto entre Dios y Satanás no es de dimensiones locales o terrenales, sino que esta guerra tiene una significación cósmica, abarca todo el universo de Dios. Y tenemos que entender que si bien es un enemigo que está derrotado, es un enemigo que tiene poder, depende de cuánto nosotros se los demos. Y fíjense que Pablo acá habla de seres espirituales con individualidad propia. Y que estos, que son los demonios, siendo bien clarito, ¿no? Estos ejercen cierto grado de autoridad sobre el mundo. Ocupan puestos de importancia. Entonces tenemos que entender que esto es una batalla real. Esto es un conflicto real. Acá no hay puede ser o no. La Biblia es bien clarita cuando habla. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los gobernantes de esta tiniebla, los gobernantes, dice, de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Satanás y todo su ejército, como no pudo con el Señor, trata de atacar y ataca a todos aquellos que dicen ser sus seguidores. Muchas veces escuché decir que, bueno, una vez que creo en el Señor, me bautizo o que estoy ahí, se me acaban los problemas. Cuando en realidad empieza una pelea más acérrima. La diferencia que es quién está a tu lado. Tenemos que ser conscientes de la realidad de lo que nos rodea. Que no lo veamos no quiere decir que no esté. Podemos entender de que Satanás va a utilizar todo eso que te rodea, que te lastima y te duele para tratar de influenciarte para el mal. Pero Dios, ¿está o no está? Claro que sí está. Pero muchas veces nosotros nos dejamos influenciar tanto por esto que perdemos el objetivo. Perdemos el foco. Perdemos lo que está atrás de esta pelea, que es Satanás queriendo llevar consigo a la mayor cantidad de personas posibles.
Y nosotros tenemos que tomar parte activa en esta lucha. En primer lugar, no tenemos que dejarnos vencer, pero también tenemos que ser elementos para llevar a Cristo a otras personas. Fíjense lo que dice Efesios 6, el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Vaya que Pablo sabía de luchas. Él había sido un guerrero en cuanto a la matanza de los cristianos siendo Saulo. Él había sido preso, había estado rodeado de soldados y conocía las estrategias. Él sabía de lucha. Y saben, en aquel entonces había un gran escritor, Tucídides, un escritor griego, ¿no?, contemporáneo de esa época, que hablaba mucho acerca de, podríamos decir, literatura de guerra, bélica. Y dice que una guerra tenía 3 elementos importantes. El primero era marchar hacia el encuentro del enemigo. El segundo era atacar y defender la posición. Y lo tercero importante para obtener una victoria era hacer retroceder al enemigo. Entonces podríamos decir que en el medio de esta batalla, toda guerra la bosquejaba con estos 3 pasos. El primero, marchar al encuentro de nuestro enemigo. Segundo, atacar y defender la posición. Por eso dice Pablo, cuando habéis acabado todos, estar firmes. Y estar firme no tiene que ver con una dureza o una rigidez. Estar firme es defender la posición. No dejarnos vencer por lo que el enemigo puede hacer. Y te lo vuelvo a repetir, ¿no? Imagínense ustedes que vayamos a la batalla con solo la mitad de la armadura. Un guerrero, un soldado que vaya con partes incompletas de su armadura puede pagar muy caro ese descuido, ¿o no? Es más, puede hasta salir a la batalla con un falso sentido de seguridad. Y te puedo asegurar, te puedo dejar bien en claro, que el enemigo va a atacar en las partes desprovistas de protección. ¿Se dan cuenta lo importante que es tomar toda la armadura de Dios? Y no tengo tiempo, no vamos a leer de la armadura de Dios, pero sí el concepto que tiene que ver con estudiar su palabra, con dar a conocer el Evangelio, con orar, con entregarnos al Señor todos los días. Y ahora díganme, yendo a los escritos de Tucídides, ¿en qué parte de la batalla estamos? ¿Marchando al encuentro? ¿Atacando y manteniendo la posición? ¿O haciendo retroceder al enemigo? Muchas veces creemos que por nuestras propias armas, que porque yo he vencido tal adicción. O que yo gané porque soy lo suficientemente entero para resistirme. Recuerden que la victoria no es por nosotros. Es gracias a los méritos de Cristo. Es gracias a que Él sí entregó su vida en nuestro favor. Es cierto que la batalla nunca va a ser ganada sin la armadura y el poder de Dios. Pero no es menos cierto que no será ganada sin la cooperación de lo humano con lo divino. En medio de esta batalla, Dios necesita la cooperación humana. Dios nos necesita para que salgamos a trabajar en su favor. Pero no estoy capacitado, no estoy listo. Ponete en los caminos del Señor y permití que Él supla lo que te falta. ¿O acaso el general va a dejar a un soldado desamparado? En las guerras de este mundo puede ser, pero Dios te va a dejar desamparado de ninguna manera. Y fíjense cómo también Pablo habla de esta guerra en el libro a los Hebreos. En una carta que él le escribe a los Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer, Hebreos 12, dice lo siguiente. Voy a leer del 1 al 4. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y fíjense que interesante, porque en esa época, en la época romana, las carreras eran muy comunes. Las maratones eran algo prácticamente cotidiano. La gente veía lo que hacían, o sea, la gente se agolpaba para ver carreras o luchas o diferentes deportes. Y dice, nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Toda decisión que vos tomes siempre va a repercutir en alguien, para bien o para mal. Y cuando vos decís que sos cristiano, pero no reflejás en tu vida a Cristo, estás dando un mal ejemplo de Cristo. Tiene el mismo poder que predicar doctrinas erróneas. Cuando vos decís que seguís a Cristo, pero al Cristo que mostrás es un Cristo egoísta, avaro, descuidado, no es lo que Dios quiere realmente. Y fíjense que todas las personas iban a ver a estos atletas, dice. Por eso despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Saben, en esa época era común entrenarse corriendo, o sea, no existen las pesas que hay hoy, no existe ese sistema, pero sí aquellos que eran atletas agarraban piedras y corrían con piedras para el momento de correr la carrera que les tocara, estuvieran más ligeros. Y cuando Pablo habla acerca de esas cargas, habla de esas piedras, pero si lo tuviéramos que traer a nuestras vidas, estas cargas es todo aquello que me impide acercarme al Señor. Todo aquel bagaje de malas costumbres, de pecados acariciados, que no me permiten tener una relación estrecha con el Creador. Quizás hoy hay alguna tendencia hacia el mal que amenaza con impedir tu llegada a la meta. Ese pecado te está asediando. En realidad nos asedia, hace alusión a que nos envuelve fácilmente. Nos distrae sin ningún problema. ¿Y no te pasa a veces que de repente no sabes cómo llegaste a estar tan lejos de Dios? ¿No te pasa que en medio de la lucha te caes y perdés? Pero no es momento de estar tirado en el piso. No vas a ganar la carrera, no vas a ganar la lucha, a menos que lo hagas en pie. Y Pablo dice, es momento de correr la carrera. Estamos en medio de la carrera, todavía no llegamos a la meta. Pero no lo vamos a hacer a menos que pongamos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. El autor es aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros. Y consumador tiene que ver con el perfeccionador de la fe. Y esto no tiene más que ver con la obra de la santificación. Es un proceso gradual, pero que va en crecimiento hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces lo veremos a Él tal como Él es. No solo lo que nos imaginamos. ¿Se dan cuenta de que esto no es cosa de chiste? ¿Esto no es así nomás? Dios nos está invitando a que formemos parte de su ejército, a que en medio de esta carrera tomemos una postura definida y decidamos avanzar para adelante y hacia arriba. Porque siguen diciendo, fíjense que dice que considerad aquel que sufrió, y está hablando acá de Jesús en la cruz, el mayor sacrificio de la historia, el mayor ejemplo de amor abnegado y desinteresado del Creador hacia sus criaturas. Pero dice, pero aún no habéis resistido hasta la sangre. Estaba hablando a un pueblo que todavía no había sido perseguido. Combatiendo, ¿contra quién? Contra el pecado.
¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra ese que te miró mal en la iglesia? ¿Contra ese que por ahí no te gusta cómo habla? ¿O es contra el pecado? Primero, contra tu pecado y segundo, contra Satanás y lo que quiera hacer en nuestras vidas. Porque cuanto más nos distraiga Satanás en esta lucha, menos tiempo vamos a tener de cumplir la función que nos corresponde. Hay una hostilidad diabólica detrás de todo esto. Pero tenemos que entender que en medio de esta batalla somos invitados a resistir, a permanecer firme, a defender la posición. Primero, en primer lugar, la posición en la que adquirimos al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y segundo, al defender nuestra posición, también tenemos que ir avanzando y predicando que Cristo pronto viene. Esto no es, y a ver si me parece o si me levanté hoy bien o... No. Esto se trata de que esto es un asunto de vida o muerte eterna. Todo lo que vos dejes de decir hoy puede significar la pérdida de muchas personas en la eternidad. Y todo lo que digas también. Por eso es importante tener en cuenta de que nuestra lucha no es contra los demás. Nuestra lucha es por permanecer firmes en el Señor, de vestirnos con toda armadura que Él nos eligió, que Él nos dio, para poder resistir a Satanás, para poder salir triunfadores en medio de este mundo caótico y lleno de violencia. Y esto me hace pensar, ¿será que me estoy vistiendo de la armadura del Señor? Y vestirme de la armadura del Señor tiene que ver, como ya te decía, con... Pablo lo escribe en otro tiempo de esta manera, con puestos los ojos en Jesús. Estamos permitiendo que, no importa que sea lo que pase, vemos a Jesús detrás. Que hay problemas, pero mi meta va más allá de lo que ahora se ve. Que hay luchas, pero estoy persiguiendo la tierra prometida. ¿Estás dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para seguir al Cordero por donde quiera que va? ¿Estás dispuesto a dejar lo que haya que dejar para servir al Señor? Porque poner los ojos en Jesús no es solamente mirar hacia arriba. Es actuar conforme a lo que decimos ser. Y las mayores batallas se ganan de rodillas. Y la armadura la encontramos en su palabra. Si ustedes quieren, después pueden leer Efesios 6. Ahí les aclara todo lo que dice. Por eso, es momento de entender la realidad en la que estamos viviendo. El mundo está como está y Dios ya lo había dicho de antemano. Tenemos que estudiar su palabra, leer las profecías para saber en el tiempo en el que estamos viviendo. Porque no es un momento para andar dando vueltas. No es un momento para dudar si Dios tiene poder o no. Es momento para trabajar. Es momento para dedicarle nuestra vida al Señor. Y el momento es hoy y ahora. Porque déjame decirte que tal vez mañana puede ser tarde. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a entregarle lo que sos? ¿Ponerte la armadura y salir a la batalla? Dios necesita guerreros valientes. Dios nos necesita. Dios te necesita. No te quedes afuera. Que cuando Él venga, te encuentre luchando en tu favor y en favor del otro. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te digo, ahora hay una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Ar. Puedes acceder a través del siguiente link.